Estamos presentando Mapamundi. Una vuelta al mundo en 45 minutos. Continuamos en Mapamundi y nos vamos a lo prometido. Está con nosotros acá en los estudios del BOL, una vez más, Manuel Morales Álvarez, que es investigador y que le está proponiendo a los bolivianos un seminario de lectura del Capital de Carlos Marx. Y entonces aprovechamos aquí Mapamundi para hablar de Carlos Marx, que es una figura planetaria, una influencia prácticamente en todos los lugares del mundo. En cada país del planeta habrá algún marxista todavía, a pesar de que se dice que su pensamiento no está vigente. Pero bueno, justamente para eso hemos invitado a Manuel. Bienvenido, Herbol. Manuel, ¿cómo estás? Gracias, Rafael. Sí, en realidad, a Carlos Marx, si bien es un personaje ya difunto, pero reiteradamente y cíclicamente lo van matando, ¿no? Periódicamente. Lo declaran caduco. Declaran que su pensamiento es obsoleto, que ha sido superado. Sin embargo, no existe una crítica sistematizada, organizada, en la misma magnitud de su obra. Ni tampoco existe algún planteamiento serio que haya superado lo que Carlos Marx nos ha heredado como una contribución no solamente a la clase obrera o a los trabajadores, ¿no?, sino a toda la humanidad. Estamos hablando de un personaje con una obra monumental. Él ha escrito varios textos y su obra principal es El Capital. Entonces, la idea que estamos planteando es leer El Capital. Ahora mucha gente sin intermediarios, exactamente, ¿no? Hay varios autores que han interpretado a Marx. Y en eso han creado una confusión, porque algunos autores dicen, podemos dividir a Marx, el joven, el que era todavía maduro. Luego hay el Marx economista, ¿no? El Marx historiador, y algunos dicen, pero nunca fue un Marx sociológico o político, ¿no? Estos autores miran la obra de Marx y la interpretan de acuerdo a su manera. Ahora, dentro del marxismo, los que han seguido a Marx, también hay varias corrientes, digamos. Pero también hay los postmarxistas, el postmodernismo ha entrado con mucha fuerza, como la expresión ideológica, académica del neoliberalismo. Entonces, sobre todo a partir del golpe de Chile, donde empieza el neoliberalismo en América Latina y en el mundo, ha venido acompañado ese neoliberalismo de las corrientes postmodernistas europeas, sobre todo. Entonces ellos nos dicen que todo es relativo. Entonces el pensamiento de Marx también es relativo, ¿no? Es un pensamiento ya superado, ¿no? Y a nosotros nos encanta esta discusión, nos encanta que haya estos cuestionamientos, porque en el debate y en la lectura de Carlos Marx podemos desentrañar que evidentemente puede haber algunos aspectos relativos del pensamiento, de la obra de Marx, pero hay otros aspectos que son verdaderos y absolutos. Ahora, hablando un poco del personaje para entender justamente su vigencia, Marx aparece cuando ya la revolución industrial en Inglaterra se había desarrollado con plenitud. Exactamente. Donde la filosofía francesa en general, la ciencia política francesa, digamos, también era algo importante, y la filosofía alemana, un poco eran las tres corrientes que él vivió. Él creció en una Alemania que se estaba recién formando, que había, digamos, que se estrenaba como Estado unificado. Luego vivió un tiempo en Londres y tenía un amigo íntimo que era Federico Engels, con quien finalmente compartieron muchísimas ideas. ¿Cómo era ese Marx, digamos, del inicio? ¿Cómo era la época en que él vivió? ¿Y cuáles son las diferencias con nuestra época actualmente? Marx nace en 1818 y fallece en 1883. Él es un investigador, es un estudioso, tiene un título de doctorado, se dedica al periodismo. Él empieza a escribir en varios periódicos y empieza también a militar en la causa socialista, que en esas épocas tenía, digamos, un poco acervo teórico, ¿no? Entonces Marx interpreta su época y sobre todo se va a basar en el pensamiento de Hegel, pero él luego lo va a dar la vuelta. Entonces, durante su época, Marx estudia de manera muy profunda lo que es el capitalismo. También tiene una parte ya de militancia, porque acuérdate que durante su vida él también vivió lo que fue la Comuna de París. Que fue un alzamiento obrero en Francia, ¿no? Es la primera vez que los obreros toman el poder, ¿no? A través de las comunas, ¿no? Órganos autogestionarios, en fin. Luego viene una derrota
Y obviamente que todas esas cosas que conmueven a Marx, ¿no? Empieza a reflexionar y empieza a describir no solamente al capitalismo en su parte económica o a comprender el tema histórico, el tema dialéctico, sino que empieza a entender el papel, digamos, de los obreros y empieza a hacer un análisis también del trabajo y de los trabajadores, ¿no? Y empieza a militar. Él también es uno de los militantes de la Liga de los Comunistas, ¿no? La primera internacional. Y obviamente que Engels es su compañero de vida junto a su esposa. Y precisamente gracias a la amistad con Engels también es otro de los que desarrolla, diríamos, la teoría marxista. Los dos son alemanes. Sí, y hacen una obra monumental, pues, ¿no? Porque Engels también le ayuda a imprimir, producen varios textos, los transcriben o los traducen a otros idiomas, ¿no? Entonces, considerando la época, considerando las limitaciones que había en la época, ¿no? No había internet, no había máquina de escribir, ¿no? Claro. La obra, pues, es prodigiosa, es monumental, ¿no? Y conocer la producción de Marx es, yo creo que no es un tema de militancia solamente, es un tema, te podría decir, hasta de cultura general, de cultura básica. Ahora, él era un perseguido político, ¿no? Escribía en los periódicos, pero finalmente tiene que huir de Alemania. Exactamente, ¿no? Es exiliado, es perseguido, escribe muchas de sus obras en una situación incluso económica precaria. Marx no es de esos intelectuales que vive de sus obras. Incluso conoce el hambre, conoce la miseria. Pese a eso, no se doblega en su espíritu. Si no hubiera sido por Engels, que le da un plato de comida, que le extiende la mano, probablemente Marx hubiera terminado en otras circunstancias. Engels sí tenía platita, ¿no? Claro. Era hijo de un industrial, me parece. Exactamente, sí. Entonces, ellos lo que hacen es subvierten el capital, digamos, el orden establecido, y son una especie de insurgentes del pensamiento, ¿no? O sea, Marx tiene una grandeza impresionante porque logra leer, logra resumir todas las visiones de la economía política que se desarrollaban en la época. Acuérdate que en esa época había autores económicos de la economía política clásica, ¿no? Smith, Ricardo. Los ingleses, ¿no? Los ingleses que estaban explicando el mundo a partir de sus categorías, ¿no? Se hablaba del mercado, se hablaba del trabajo, de los trabajadores, del consumo, en fin. Y Marx, en un trabajo sistemático, ordenado, va a ir demoliendo las categorías de estos autores, va a ir demoliendo las teorías de sustento y le va a ofrecer a la humanidad una concepción historicista de la realidad. Es decir, él señala que el capitalismo es se concretiza, se realiza en un momento histórico y va a descubrir o va a poner en su lugar algunas características o categorías que explican el avance de la historia. Entonces Marx podríamos decir que es el padre de la lucha de clases, de la teoría de la lucha de clases. Lo que él hace es denotar esa realidad, ¿no? Esa contradicción, y cuando hace un análisis del capitalismo, él interpreta además cómo ha surgido el capitalismo. Y ahí viene el tema de la violencia, ¿no? Él señala que el capitalismo está impregnado de violencia, pero además está enlodado con la sangre de miles y miles de trabajadores. Por eso es que cuando leemos la obra de Marx, El Capital, por ejemplo, él empieza o hace un desarrollo descriptivo incluso de las fábricas, cómo vivían las mujeres, los niños, el régimen de explotación, el tema de cómo se ha ido quitando a los campesinos el derecho que tenían a la tierra, la expropiación, ¿no? Para que los campesinos, la gente que vivía en las áreas rurales, únicamente tengan su fuerza de trabajo para venderla, ¿no? Se conviertan en asalariados. Exactamente, y cómo a partir de ahí ha crecido la industria. Y obviamente que estudiar a Marx nos va a posibilitar entender el capitalismo. Ahora, ahí viene algunos temas, ¿no? ¿Es vigente el pensamiento de Marx? Por supuesto. Porque el capitalismo no solamente que se ha consolidado, se ha desarrollado, sino que se ha globalizado. Parece que está más fuerte que nunca. Está más fuerte que nunca, pero también tiene las contradicciones más fuertes que nunca. Entonces, ¿cuál es la contradicción fundamental? En el régimen capitalista, incluso globalizado, como un orden sistémico de las cosas, la contradicción principal es capital-trabajo. Y los trabajadores... es importante tomarlo en cuenta. Estamos en todas partes del mundo, que dentro de su seno tienen a los obreros productores. Pero ahora tenemos un mundo donde, por ejemplo, los trabajadores, tú, yo, otras personas que nos están escuchando, estamos aportando a la consolidación de la producción capitalista. Por ejemplo, nosotros exportamos materias primas. Esas materias primas van a Corea del Sur, van a China, en fin.
Y muchos productos son elaborados en Malasia, en Singapur, son transformados por mano de obra en México, ¿no? El mundo es una gran fábrica. Exactamente. ¿Y qué papel ocupamos nosotros en esa gran fábrica? Probablemente el obrero productor directo de esa mercancía ya no está concentrado y geográficamente ubicado como lo estaba durante la Revolución Industrial o durante el desarrollo del capitalismo en las fábricas en Europa. Sino que ahora tenemos una clase obrera, una clase trabajadora dispersa por todo el mundo. Entonces ahora esa contradicción capital-trabajo se está presentando a partir de una serie de tensiones y conflictos, ¿no? Donde los trabajadores están empezando a plantear un serio cuestionamiento al modelo capitalista, pero todavía ese es un proceso. Hay sectores del trabajo que todavía son muy instintivos, hay otros que ya tienen niveles de conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el movimiento de los indignados, por citar algo en Europa, estamos viendo ahí un movimiento de trabajadores que tal vez está reclamando porque Europa no deje de ser el Estado benefactor capitalista. Tal vez están perdiendo, frente a un modelo neoliberal que se está instaurando en Europa, están perdiendo ciertas ventajas, como por ejemplo tener trabajo seguro o un buen ingreso en euros. Sin embargo, ese movimiento indignado, ese movimiento de cuestionamiento del capital está viniendo desde los que trabajamos. Entonces, y es seguramente parte de la lucha de clases, Manuel. Te pido que hagamos una pequeña pausa aquí en Mapamundi y vamos a seguir hablando de estos temas. Aquí cuando estamos hablando de un personaje planetario, Carlos Marx, que no podía estar en otro lugar que no sea Mapamundi. Estamos presentando Mapamundi. Una vuelta al mundo en 45 minutos. Estamos conversando con Manuel Morales Álvarez sobre la figura, el pensamiento de Carlos Marx. Manuel, se dice muchas veces que Marx, al haber sido alemán, al haber sido europeo, al haber muerto en Londres y haber finalmente vivido el siglo XIX, donde el apogeo de la industrialización era grande, que era eurocentrista, que tal vez no tenía una sensibilidad sobre los procesos que se podían dar fuera de Europa. ¿Cómo ves tú eso? Sí, es una crítica, ¿no? Que sobre todo la hacen los mismos europeos, ¿no? Aunque aquí algunas corrientes indigenistas, ¿no? Para no leerlo a Marx y pensando que hay que rechazar todo lo que viene de afuera, se le acusa de eso, ¿no? Evidentemente la obra de Marx no es una obra perfecta. En el capítulo 24 del Capital, cuando aborda el tema de la acumulación originaria, hace pues una narración y un planteamiento teórico extraordinario sobre cómo los recursos naturales que han sido saqueados, ¿no? de América han servido para el desarrollo del capitalismo. Uh-huh. Entonces, no comprender, no leer esta parte de Marx es pues un craso error. Y ahí nos demuestra Marx que no es eurocéntrico. No, él nunca ha defendido la cultura ni la sociedad europea. Tenía en algún momento un interés muy fuerte por las cosas que pasaban en Rusia, por ejemplo, ¿no? Se habla de una etapa donde estuvo estudiando la comunidad agrícola rusa, ¿no? Sí. Una especie de ayllu, digamos así, en aquel lugar. Exactamente, ¿no? También en el Capital, por ejemplo, hay una parte donde él plantea una teoría sobre la nueva colonización. Y ha hecho algunos aportes, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué rescatamos, no? Ahí veía lo que te decía al principio, ¿no? Pero el aporte de Marx, más allá de Europa, es universal, ¿no? En el tema de que todos vivimos ahora sí, más explotadas que nunca por el gran capital, por el capitalismo, las transnacionales, y esa contracción con el trabajo es la que lo va a llevar a la muerte al sistema capitalista, ¿no? Ha habido intentos de construir socialismo en la Unión Soviética, en China, en fin, pero el trabajo sigue intacto, somos la fuerza que generamos la riqueza social, por lo tanto podemos reorganizar el sistema de producción y podemos reorganizar la sociedad. Entonces la insurgencia del trabajo es un tema teórico planteado, está sobre el tapete, es una insurgencia que tiene que ser organizada, que tiene que ver con Bolivia, América Latina, Europa, África, todo el mundo. Es en ese sentido que nosotros, como Cátedra Che Guevara Zárate Vilca, les estamos planteando el siguiente reto a las personas que nos están escuchando. Sobre todo vamos a empezar en La Paz, luego Cochabamba y luego Santa Cruz. Le estamos planteando la posibilidad de que se incorporen al primer seminario de lectura del Capital de Carlos Marx. Uh-huh. Va a empezar el 8 de noviembre en La Paz. Va a ser los días viernes de 7 de la noche a 9 de la noche. Uh-huh. Va a tener una duración de 2 meses, es decir, vamos a estar trabajando hasta los primeros días de enero. ¿Hay que aportar algún capital para estudiar el Capital, Manuel? Así es. Pero no es mucho, no es significativo. No es significativo, son 100 bolivianos, uh-huh. Que es para los materiales, pero además quiero explicarles cómo vamos a trabajar el tema.
¿no? Los 100 bolivianos va a servir para que nosotros les entreguemos materiales. Para fotocopiar algún textito. Más que fotocopiar, les vamos a entregar todos los materiales digitales, pero también videos, porque este va a ser un seminario, no es una clase la que van a recibir, es un grupo de discusión y de lectura. Entonces, conforme vayamos leyendo, se les va a ir pasando también videos de motivación, de explicación de lo que es el capitalismo, de algunos autores que han trabajado este tema. Va a ser bien didáctico, digamos. Súper didáctico, es un grupo de discusión, es un grupo de trabajo, es un grupo de lectura, muy abierto, muy flexible, porque nosotros entendemos que mucha gente se ha acercado a Marx, lo ha leído a Marx en las épocas de la dura militancia, pero no lo ha profundizado. Entonces, bastaba con leer el manifiesto, bastaba con leer algún manual, de esos que sacaba la Unión Soviética, con conceptos muy desvirtuados sobre las nociones del capitalismo, del marxismo, para decir, bueno, soy marxista y ahora le meto duro, ¿no?, a transformar el mundo. Entonces nosotros planteamos otra lógica. Nosotros planteamos la necesidad de un conocimiento que la gente, cada uno con su proceso, vaya leyendo. Ahora, ¿cuál es la repercusión para nuestra sociedad actual? Plantearnos un seminario de lectura del Capital. En primer lugar, por ejemplo, ir dando una batalla ideológica por recuperar espacios como la universidad. Porque ahorita, por ejemplo, la cátedra Che Guevara no es un ámbito universitario, pero pensamos que el capital o el marxismo debe volver a las universidades. ¿Por qué se ha ido de las universidades, Manuel? Porque lentamente ha dejado de ser estudiado, ¿no? No, ha dejado de ser estudiado porque ha sido expulsado el marxismo de las universidades. Te explicaba que durante el neoliberalismo el posmodernismo ha tomado fuerza en los niveles académicos. Entonces un conjunto de autores como Foucault, Bourdieu, Toni Negri, en fin, han reemplazado a Marx. Han ido reemplazando a Marx, pero con una intencionalidad política, ¿no? De decir que el planteamiento de Marx es obsoleto, hay nuevos autores que te dan una visión más fresca, pero en realidad estos autores que tienen una concepción postmodernista te plantean que todo es relativo, ¿no? Entonces no hay nada serio por lo cual luchar, pelear, militar. Y han ido incluso construyendo categorías, como Foucault cuando habla su teoría del poder, que en realidad ya Marx lo había planteado. Luego Lenin y Gramsci, por ejemplo, con los conceptos de hegemonía, también ya lo habían señalado. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros necesitamos que la gente lea Marx. Estamos pensando formar o trabajar con unas 60 personas este año. El próximo año pensamos trabajar con unas 600 personas a nivel nacional. Y lo que queremos es que una persona que lee el Capital puede, pues, interpretar la sociedad. ¿El gobierno actual es marxista, Manuel? No, absolutamente no. Y es más, hay que denunciar, por ejemplo, todo el conjunto de recursos económicos que hasta la vicepresidencia, por mostrar a un Álvaro García marxista, es falso. La obra de Álvaro García, si uno la lee, es... mira, te lo voy a decir en las palabras de Alison Speedy. Este ñato escribe boludeces, hermano. Y te lo digo así, o sea, sus textos son cualquier cosa, no hay nada de coherencia, pero él se ha rodeado de un conjunto de intelectuales marxistas que la vicepresidencia los trae en avión, les paga hoteles de lujo, publican sus libros, en fin, pero que están haciendo una labor de confusión y de plantear que el marxismo es relativista, ¿no? O sea, tú puedes ser para ellos marxista en la teoría, pero puedes ser un buen reformista en la práctica, ¿no? Y el reformismo de ahora tiene una connotación que te la quiero comentar. Antes, en la década del 80, los reformistas planteaban que no se podía avanzar al socialismo de manera directa. Entonces había que hacerlo por etapas, por reformas. Pero ellos tenían en el socialismo un objetivo. Los nuevos reformistas de ahora te plantean que hay que humanizar el capitalismo. Entonces, otro tipo de reformismo, ya no tienen como horizonte el socialismo. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Nos has dado un buen pantallazo de lo que va a ser y efectivamente recomendamos este seminario de lectura del Capital de Carlos Marx, que comienza el 8 de noviembre. 8 de noviembre. Perfecto. Muchísimas gracias. Hemos estado con Manuel Morales Álvarez acá, hablando de una personalidad planetaria que es Carlos Marx. Y de esta forma cerramos la semana de Mapamundi y nos volvemos a reencontrar el lunes en nuestros horarios habituales.